El segundo capítulo, tus momentos favoritos. Yo aquí tengo mi nota, mira, aquí tuve apunte y apunte. A mí me gustó mucho, que siempre veo que le fascina a Jimin nadar, parece como un pececito, ve el agua y se lanza luego, luego. Es una cosa que me gustó mucho. Otra cosa que me gustó fue que Jimin es siempre súper, súper agradecido con Jungkook. Todo lo que hace, que si le prepara la comida, que todo lo que sea, siempre le está dando las gracias y siempre lo está elogiando. O sea, desde siempre. Pero eso me gusta mucho. Eh, Me gustó que comentó acerca de que Nam, cuando él se fue al servicio militar, pues ya los recuerdos que él tiene es de sus compañeros, de las personas con las que estuvo, pero que para ellos, o al menos Jimmy dice que siente que para él fue muy diferente porque estuvieron ellos juntos, todo lo que hacían, lo hacían juntos, uno cocinaba, el otro lavaba los trastes, siempre las cosas que hacían las hacían en equipo, las hacían juntos, entonces su recuerdo del servicio militar es junto a Jungkook. Eso estaba bonito. Y otra cosa que también me gustó mucho fue que decía que cuando andaba viajando, para él sabe que es importante, por eso trabaja duro y la gente pues ahorra y para eso viaja y conoce lugares, que no es lo principal, pero que es algo que le gusta mucho y es algo que él disfruta muchísimo, el viajar, conocer lugares. Eso me gustó bastante también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Julia, qué placer verte otra vez. ¿Cómo estás? Igualmente, sí. No, o sea, yo fascinada con estos dos chicos que me encanta su complicidad, su interacción. Además que me encanta ver a Jungkook, por ejemplo, cuando andaba en moto. ¡Ay, que se veía espectacular! Guapísimo. Y, sí, muy, muy, muy guapo. Y bueno, y además también que me dio mucha risa cuando Jimin dice que ya se estaba colocando como coqueto, o sea, porque decía, le estaba llamando la atención a la gente del restaurante que estaba, cuando le iban a servir vino, que dice, ya está haciendo, no me acuerdo cómo fue la palabra, pero también que estaba muy coqueto. Entonces, no, o sea, y además que los paisajes están hermosos, o sea, eso es lo espectacular que me encanta de esta serie. Ay, sí. Fíjense, chicas, que yo, bueno, sí hice toda una lista, porque comenzando bueno, sí que desde el principio, ¿se acuerdan dónde nos quedamos que Jimin se había perdido? Y como Sí. Jungkook luego se cuenta y dice, o sea, él tiene la culpa, lo deja y luego todavía dice, pero ¿y dónde está? O sea, ¿por qué no llega? ¿Qué le pasa? Esa parte me causa mucha risa. Pero también el hecho de que Jimin, en realidad, él como que está tranquilo, ya ven que dice que le da la vuelta a todo el complejo hasta que encuentra su puerta adecuada porque se había como perdido. Entonces, me Sí. gusta mucho cómo él tiene esto de que es en realidad muy habilidoso, o sea, cualquiera, o sea, yo me hubiera puesto igual a preguntar, pero no, él andaba tranquilo, y cuando llega y todavía le pide la llave, le dice, oye, es que me dejaste afuera, ¿no? O sea, todas estas bromitas que hacen entre ellos son realmente muy lindas. Ya sé que todas aman el momento de las hamburguesas, pero también cuando están jugando en el agua para mí es así como lo máximo. Me encanta verlos en el agua, no sé por qué. Tengo así como una fijación con ellos. Siempre cuando Sí. están haciendo eso en el agua, yo estoy fascinada viéndolos y no sé, pero a veces me quedo pensando si yo haría las cosas que ellos hacen, ¿no? Porque yo soy muy de, por ejemplo, a mí el agua que no es completamente transparente no me gusta, por eso el mar como que no me agrada mucho. No me gusta no ver lo que estoy pisando, no sé. Pero cuando los veo así, ay, no sé, me da ese sentimiento de decir, bueno, a lo mejor lo probaría, porque ellos se ven tan felices dentro del agua, no sé. Y ya lo Sí. decíamos también, el momento de la hamburguesa, que es buenísimo. O sea, todo ese momento es tan bonito. No sé ustedes qué piensan. Sí, no, espectacular. Y además también con el pajarito que después dicen, ay, qué grosero, así, porque cuando pasa por delante de Jungkook, eso lo encontré genial, lo encontré genial. Pero no, o sea, además que yo los veo tan felices y me imagino que, claro, después de todo lo que pasaron por el servicio militar, yo creo que eso fue una liberación, una distraerse y bueno, y además también que su interacción, que yo me imagino que en el servicio militar no podían estar así tan juntitos,
Y bueno, como no pude estar en el primer capítulo, cuando comentaban lo de cuando estaba bañando, eso lo encontré genial. O sea, esa me dio mucha risa porque decía cómo se refregaba así en el agua. Y bueno, y después ya se quedaban mirando y todo, o sea, pero fue muy gracioso todo como contaban las vivencias del servicio militar. Ay, claro que sí, ya sé qué momento dices, sí, es que es adorable. Por cierto, le pido una disculpa a Kadin porque le dije Janet y la vez pasada no la pude dejar entrar porque se acuerdan, bueno, es que no estuviste, Julia, pero la vez pasada hubo muchas fallas técnicas. Ana sí estuvo conmigo Ya. porque lo quedamos sin volumen, se detuvo, Ah, luego ya regresamos, se trabó y no me dejó que Kadin entrara porque Kadin dice que sí, que Jungkook es muy sexy cuando está manejando su moto y dice, para mí, sí. Jimin se ve tan joven y él diciendo que ya está todo viejo. Ay, sí es cierto cuando dice, no, pues es que ya le escuché, ya está gastado y todas nosotras así de, no inventes, Jimin, con 30, a los 30 Sí, se ven puedes tan hacer lo que niñitos. quieras. Sí, Sí, no, o sea, eso es sí. imposible. Esa edad, Acabo de ver una foto donde salen en el TikTok, no, en el Instagram, no sé en cuál, pero se ve Jimin de 13 años con el Jimin de ahora Son cuando estaba iguales. saliendo del servicio militar así cachetoncitos, igualito, Y están iguales. igualito, Sí, igualito. ambos. Sí, los dos están Sí, sí, yo iguales. también lo vi. No pasan los años. sí, no, qué bárbaro, es que hay gente que no cambia. Luego, hablando de ese momento que decía Julia, cuando Jimin maneja un auto, no sé, pero a mí me encanta ver a los hombres manejando y él se ve tan bonito cuando está manejando un auto que yo así de, ay, por favor, Es todo un esposo. ¿qué más? ¿Qué? Que parece todo un esposo. Envidia, me da envidia. A mí me encanta cómo se ven las manos de los hombres en el volante del coche. No sé por qué, pero es así como, ya así de, me puedo quedar viendo horas cómo manejan. Me gusta muchísimo, pero muchísimo. Luego tenemos ese momento cuando se van al súper de compritas, que muchos hablaron de cuando Jimin está buscando la leche que le da diferentes tamaños de leche y él, no, ese no, ese tampoco. No, ese mi Jimin así todo de, bueno, no se pudo. Es que, ¿sabes? También pasa algo cuando están en el súper, siempre son muy tiernos. O sea, te llama muchísimo la atención cuando están en el supermercado, siempre, siempre, siempre. Es así como que, ay, siento que me los puedo encontrar en mi Walmart de la esquina. Ya les había yo platicado eso, pero ahora estaban en un súper muy, muy suizo, Sí, muy acá, pero es la idea. Lo que más me gustó fue lo del supermercado, lo del pajarito, todo. En realidad, todo tiene una química muy bonita, una vibra bien natural, bien fluye, ¿no? Bien espontánea. Y eso creo que es lo más importante, esa naturalidad con la que se comportan los dos. Jimmy tiene una paciencia, ¿no? Infinita, sí, con todo. Muy bonito, me ha gustado mucho el capítulo de hoy. Sí, yo también creo que es muy bonito. Otro momento que también me gusta mucho, creo que ustedes van a estar de acuerdo, es ver comer a Jimin y comió tan, pero tan rico los espaguetis y las pastas que le estaba haciendo Jungkook, justamente cuando habían ido al súper, que le seguía, o sea, ya ven que preparó una, ¿no? Luego arregló otra y luego sacó otra y la volvió a arreglar y Jimin se lo comió todo. Y yo así de, ¿cómo puede? ¡Qué lindo! Es que, no sé, todas estas cosas se Y identifican come mucho con con él. un gusto, además. Ah, aquí nos pregunta Kadin, ¿alguien sabe cómo van los ratings del programa? La semana pasada estuvieron creo que en primer lugar en Japón y en tercero en Corea, en lo que era Disney Plus allá. Acá de estos números, acá fíjate que no se han dado, rarísimo, pero no he visto Creo que números. dijeron que en el 10º lugar. Pues estaría raro que no, porque sí, la verdad es que es un muy buen programa. Es que es tan educativo, los puedes ver tan al natural. Es decir, imagínense, sabemos que tienen mucho dinero, sabemos que son personas que han vivido pues circunstancias que otro ser humano no puede vivir, ¿no? Por ejemplo, viajar a muchos lugares del mundo, pero también es cierto que cuando están de gira no pueden salir, o sea, generalmente están muy encerrados. Ese fenómeno que les ha pasado a muchos artistas en el mundo, que yo he escuchado que a veces dicen, es que estoy en gira y luego ya no sé ni en qué país estoy, nada más voy de hotel en hotel y no veo nada. O sea, realmente eso también es muy duro de vivir. Y creo que eso es lo que ellos los mantiene tan frescos en este programa, porque de verdad es como, lo estás viendo cómo le están descubriendo todo. Justamente, perdón, dijo Jimin, quisiera volver a los lugares donde fuimos a grabar o donde fuimos a hacer conciertos. Digo, quisiera volver a esos lugares, dijo al principio, creo que fue en el primer capítulo. sí. Yo creo que en el Bombo Yash ellos tuvieron la oportunidad de conocer muchos lugares. Fueron como unos 4 o 5, no me acuerdo bien, pero ellos salieron a varios lugares, a Malta, a Noruega, a Hawái, Hawái. y otros 2 lugares, no me acuerdo qué más. Pero aparte de eso, iba a comentar que
Sí, ellos son muy sencillos, son muy sencillos en todo. A pesar del dinero que tienen, se mantienen bastante ecuánimes y bastante nice. Pero yo creo que es porque estaban desde chiquitos y todo, ¿no? Y aparte también yo creo que mucho tiene que ver los papás, cómo los educan, ¿no? Sí, Por tú ejemplo, dices que Jimin. Ujú. están muy centrados, ¿no? Es que además que ellos siempre son muy agradecidos con la gente que trabaja, siempre están preocupados también de ellos, y además que son muy bien educaditos, entonces y a mí eso me encanta, o sea, que nunca han perdido como la noción de dónde vinieron y de todas las cosas que le han costado, entonces yo creo que eso también los hace ser así, tan sencillos, tan atentos, porque eso también yo siempre lo veo en todo sentido. Y yo creo que también el servicio militar como que los aterrizó mucho, ¿no? Porque imagínense, igual, ser un idol, haber viajado a muchos lugares y luego de repente pues que te encierran en una base y que te ponen en situaciones súper extremas, o sea, creo que sí te ayuda a que, sí en el caso que no creo que fuera, pero que tuvieras los humos no sé hasta arriba, sí se te bajan, o sea, imagínate si no, inclusive eso le pasó a muchos otros idols antes que ellos, como J-Dragon, que sufrió horrible porque él, pues imagínense, igual en ese momento en que él entró, me imagino que él estaba hasta los cuernos de la luna y de repente lo meten, todo el mundo lo espiaba, obviamente no le hablaba a nadie, o sea, él tenía un comportamiento donde él tampoco se abrió, o sea, yo no digo que esté bien o mal, simple y sencillamente él no podía abrirse porque sentía que todo el mundo, inclusive creo que hubo quienes hicieron un mapeo de los tatuajes que tenía cuando se bañaba, bueno, fue verdaderamente una pesadilla, y si se fijan con Jim y Jungkook no fue así, ellos optaron más por verdaderamente ser amigos de las personas que estaban ahí, a abrirse y compartir con ellos, porque imagínense también el hecho de que y no sé si eso sea posible, que te estén cambiando de base o que de repente te tengan que estar haciendo estos estudios psicológicos y te digan, no, pues ya hay que darlo de baja porque ya no va a poder, que de hecho sí ha pasado, me parece que a Taemin le pasó, que ya no pudo concluirlo normal, se tuvo que concluir un tiempo porque ya los nervios no le daban, entonces imagínense ustedes lo fuerte que es eso, lo cual me recuerda cuando estaban hablando antes de irse a dormir de Namjoon, yo creo que Namjoon lo sufrió mucho y no sé si realmente, porque ya ven que dice, a lo mejor extraña a sus compañeros, Jimmy bien romántico, a lo mejor extraña a sus compañeritos, ¿no? Y yo así de, híjole, no sé, no creo. ¿Ustedes qué piensan? No, definitivamente que no. Yo me estaba acordando de hace tiempo que Chuga comentó parte de todo esto, ¿verdad? Que decía en un comentario que lo que para mucha gente es normal, para ellos es algo que lo anhelan y lo desean. Y para lo que muchas personas como nosotros se nos hace así, wow, maravilloso y todo, de salir, andar aquí y allá, para ellos es algo que pues es común, es normal. Entonces, y eso que dijiste aparte de que ellos se hicieron amigos de la gente, sí fueron muy inteligentes porque regalaron muchas firmas, regalaron muchos discos, regalaron muchas cosas a sus compañeros de la base y por eso la gente los quería mucho, porque ellos se abrieron con la gente, fueron más accesibles. Claro, no fueron así como diciendo, yo soy idol y no me junto con ustedes o qué sé yo, entonces fueron súper sencillos también en ese sentido por todo lo que han contado. Y además que me imagino que todos tienen que haber estado fascinados de que Jungkook les cocinara, o sea, me imagino que los deben echar de menos porque yo creo que igual, o sea, a mí me encanta verlo cocinar, o sea, se maneja tan bien y lo he visto en los lives también que hace, que incluso lo comentábamos con unas amigas que hay un chico que me parece que es mexicano, que juega Quaki, algo así, no sé cómo se llama, un chico que hace juegos. Y él también ahora sigue a Jungkook, entonces, y también vi en TikTok que preparó comida, preparó unos tallarines. Entonces lo encuentro genial, me da mucha risa él. De hecho, Julia, eso que dices yo también lo vi y también me pareció muy encantador porque él Sí. de repente hacía como esta broma de, no, otra vez está conectado. Otra vez en conexión, sí, sí. Porque ellos que son streamers que viven de eso, entonces imagínate, ellos a lo mejor se conectan, no sé, 1 hora al día, 20 minutos, o sea, así como que le hacen el favor a su público. Y cuando Claro. ven que Jungkook se conecta 6 horas, cuando se estaban arrancando los pelos porque decían, no es cierto. Y decían, ¿pero a qué hora? Tan ocupado O que sea, está. ¿cómo? Exacto. Y además cocina bien. Sí,
Julia, pero ¿a qué hora? Dice, canta, baila y, o sea, y de veras lo hace todo. Dice Karin, a todos ellos les fue súper bien, también hicieron muchos amigos y luego te dijo, exacto, Ana, porque tenía razón en lo que dijiste, y nos dice, humildad se llama eso. De alguna manera sí, están muy aterrizados y eso se agradece mucho porque sí creo que fue muy duro para ellos el tener que pasar por todo esto, el inclusive que ahora ya nos pasó con Jim que regresa una vez al año para que tienen que tomar estos cursos y estar ahí. Me imagino que es diferente porque ya ven que Jimin decía, ay, no, es que no sabes qué alivio se siente el que tengo mi teléfono, ya ven que decía, yo no me quiero dormir porque quiero ver mi teléfono, ay, todas esas cosas son tan tiernas de Jimin, tan tiernas, Sí, y es como sí. te entiendo, hermano, ¿no? Entonces, no dejes tu teléfono, es que imagínense algo que es tan natural para nosotros, el no poderlo hacer y no poder hacerlo durante meses, o sea, que no estés a gusto con tu teléfono porque te lo quitan, o sea, son cosas que aparentemente son simples, pero en realidad son muy duras de vivirlas todo el tiempo. Entonces, cuando pensamos, qué bueno que salieron bien, qué bueno que los vemos tan animados y felices. Ahora, comenten otro de sus momentos favoritos, porque hay muchos, muchachas, todavía nos faltan. Por ejemplo, el tren. ¿Qué piensan de cuando llegaron al tren? Ay, sí, eso también fue muy gracioso, o sea, porque pensaban que se les iba a ir el tren y que empezaron a correr y todo. Tenían que partir con sus maletas, con todo, y finalmente después la sesión fotográfica que tuvieron ambos fue muy divertida también. Sí, eso lo encontré muy divertido. Los paisajes lindísimos, ¿verdad? Me lo robaste, Ana, Precioso, te iba a decir los paisajes. precioso De los hecho, lo tengo paisajes. anotado. Tengo anotados los paisajes porque qué lugar tan más hermoso, qué bárbaros. Sí. Y ahora Y lo el que viene en burrito. el tercer y cuarto también va a ser espectacular, o sea, Y el viernes podamos platicar del 3. ¡Ah, qué emoción! Porque no, además les 3 va y a tocar 4. hacer esta onda que van a estar como volando ahí en las montañas, que, ay, sí, yo no sé si podría. Que ya ven que vimos el adelanto ahorita antes de que terminara, como Jimmy decía, Sí, es que está nervioso. sí. ¿Sabe Y que mostraba su piernecita tiritaba. mi sueño, no sé si algún día lo cumpliré, Le llamaba. es subirme a esos que parecen ay, ¿cómo les diré? Como un papalote así curviado y que se sube ¿Parapente? ándale, algo así, y se avientan. Ese es mi sueño. Ojalá algún día lo pueda hacer. Sería lo máximo. Ay, pero de veras no te da miedo, Ana. Yo ahí sí no le entro, yo sí soy bien cobarde. O sea, cosas así. ¿Qué va? Yo soy hobby con eso. Qué miedo. Yo soy bien aventurera, me gustan las cosas. A lo mejor No, algunas Ana, o cosas sea, sí me dan yo miedo, viajar, pero me encantaría viajar y a Suiza sobre más, pero tirarme de eso, no. Sí me da miedo, ¿sabes? Que se me figura que, mira, te acepto todo, ya lo vamos a ver mañana con Jimmy. Es decir, el que te lancen y todo, pero lo que me preocupa horrible es el aterrizaje. Nada más por eso casi que no puedo hacer. Sí. Digo, ¿cómo te aterrizan o qué? ¿Qué tal se te rompen las piernas? No, no sé, muchachas, yo tengo mucha imaginación. No sé si ustedes vieron Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, la serie coreana. No, pero cuéntanos, Julia, ¿qué pasa ahí? No, lo que pasa es que ahí la protagonista hace, porque ella practicaba esto de parapente y todo, y de ahí viene una especie como un viento muy fuerte y todo, y al final ahí llega a Corea del Norte, con el viento tan fuerte, y ahí empieza la novela, No, qué drama. la Ese sí es serie, un sí. drama. No, sí está buena. Pero La voy a buscar. esa es muy entretenida, sí, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Que ahí La voy a yo, apuntar. con esa serie yo comencé la serie coreana y ya de ahí no salí. Me Te envolvió, atraparon. me Oye, pero atrapó, sí. ahorita que lo estás mencionando, Julia, en realidad también de cierta manera, porque hay algo que se dice mucho esta palabra. Jungkook sobre todo dice, es que es muy romántico, es que es muy romántico. Y no sé, pero yo creo, pienso, ¿verdad? Y analizo que yo no salgo con una amiga y digo, mira qué romántico, estamos en el cine tú y yo. O sea, no, a mi amiga yo no le digo eso. O sea, Exacto. generalmente este viaje está como muy pensado para la pareja, ¿no? O sea, se comparten, porque cuando llegan, que ya ven que llegan a este nuevo pueblito que también es una belleza, y se van a comer, ay, piden para los dos, o sea, no sé, eso Sí. tampoco yo no lo hago mucho con mis amigas, que son esa clase de cosas que siempre platicamos de Jimmy y Jungkook, que parece que este viaje está pensado como si fuera una guía para parejas. Para o sea, parejas. no sé, porque Sí. no se siente una guía para amigos, y yo así de, no creo. Y cuando hacen el brindis y le dicen, voy a cerrar los ojitos porque yo confío en ti. O sea, ambos confían uno en el otro. Y cierran los ojitos y Jimmy abre uno para mirarse casualmente, tenía los ojos cerrados. Y eso también lo encontré genial, me dio mucha risa. y cuando le dan la comida en la boca y todo, ay, qué lindo. Y los Sí. masajes y toda la cosa. O sea, lo que hacen siempre ellos.
Pues Y sí, la también más algo que tienen es que también tienen esa forma como de bromear medio brusca, ¿verdad? Ellos Mm, entre ellos, porque yo nunca lo he visto que lo hagan con así, porque sí, con otros. A lo mejor en con los algún demás. programa hay algo preparado, pero por ejemplo, a Jin nunca le van a hacer, bueno, Jungkook sí, pero Jimin no, yo lo quiere mucho, o sea, a todos, ¿verdad? Pero como Ujú, Jin es el mayor, como que lo respeta mucho en ese sentido. sí, sí, Ya ves que hay tanto eso de que el mayor hay que tenerle más respeto y así se van los hyuns. los Hyun. Ajá, así es, así es. bueno, es que tienes razón, la jerarquía ya es muy importante, o sea, acá igual te encuentras una persona mayor, yo por ejemplo siempre por respeto les pregunto si quieren que les hable de tú o usted, pero hay gente mayor que Ujú, no les gusta que le hablen de usted porque les incomoda. Sin sí, embargo, pues uno tiene como que la idea de, bueno, le pregunto, inclusive a veces yo veo a señoras y siempre les digo, ay señorita, y veo cómo les cambia la carita, porque, o sea, ¿cómo te diré? Hay como ese respeto. Y la realidad es que hemos visto muchas veces que Jungkook no tiene ese como respeto mucho con ninguno, como ustedes bien dicen, pero con Jimin ujú, esa parte. O sea, realmente para ser 2 años mayor que él, pues sí debería de tratar estas jerarquías que yo no las impuse en ustedes, así son en Corea. En Corea inclusive hay lugares donde solo puedes entrar si son todos de la misma edad, ¿no? O sea, no dejan entrar a personas que sean 2, 3, 4, 5 años mayores, o sea, te tienen claro. muy limitado en eso. Y pues cuando uno ve todas estas cosas y estos comportamientos y que dicen, es que esto es tan romántico, y luego ves las fotografías, porque también esos adelantos que nos dieron del photobook, no, por favor, las Se ven bien miradas, bonitos. los roces, dice uno, no, es que esto me van a volver loca, o sea, de verdad, no sé. Pero bueno, vamos a suponer que sí son muy buenos amigos, que así se llevan en Corea, que yo también no lo sé, miren muchachas, yo crecí en la escuela de monjas con puras niñas, yo tenía amigas a las que de verdad quise muchísimo, pero muchísimo, pero jamás, digamos, tuve ese comportamiento que tienen ellos. O sea, también puede ser generacional, sí, sí, es cierto, pero de todas maneras no, o sea, yo no lo veo tan así, no sé qué pensar a veces. Y yo en las noches, no sé qué pensar. Mira, ¿sabes una cosa? Yo, algo que me llama la atención es que yo he visto bueno, no conozco muchos grupos, ¿verdad? Pero el que sí yo seguía era el doble 501, ¿te acuerdas que te dije? Ajá. Y yo me acuerdo que sí había algunos como de que te ponían así como que eran muy con tal uno con otro o así. Pero aún así, con todo que los ponen algunos, es costumbre, no lo sé, pero no es lo mismo. O sea, como que con Jimin y Jungkook se siente como esa complicidad que pasa a la pantalla. Es algo Ujú, diferente. Y más en los conciertos, como que en los conciertos se sueltan un poquito más también. Que también ahorita que hablabas tú de los conciertos, Ay, yo quería estaban dar analizando el cómo les va a ir ahora en estos conciertos, porque tantos conciertos tan brutales, decían que, bueno, económicamente hablando te conviene mucho hacer muchos conciertos así casi que de un tirón, pero es súper agotador y muchos artistas ahora lo que intentan es, por ejemplo, hacer giras más largas, pero haz de cuenta, en vez de que hagan 3 conciertos en un día, hacen dos, descansan 2 días y el tercero lo hacen después para relajarse, para conocer el lugar y ojalá se pudiera hacer algo así con ellos. Sé que es muy poco probable porque van a querer exprimirles absolutamente todo lo que puedan con la venta de boletos y mm, de presentaciones, sí, pero sí es una pena que no los dejen disfrutar más. Ahora es muy común que precisamente por ese mismo encierro, pues ¿en quién confían? Pues en ellos mismos. Y es un fenómeno que también yo conocía, no sé si se da igual en Corea, pero en Japón sí, de que mucha gente que trabaja junta en empresas, como puede ser el caso de los chicos, yo lo aplico porque digo, creo que es igual, o sea, trabajan tanto tiempo juntos que a veces es normal que se sientan atraídos unos por otros y pasa tanto con mujeres como con hombres, es un fenómeno en Japón, por eso creo que sí se puede reproducir en Corea, que como no tienes a nadie más y te tienen trabajando como loco y estás encerrado todo el tiempo, pues obviamente tú te empiezas a sentir atraído por las personas que tienes cerca, porque es lo que conoces, es lo que ves. Entonces, pues eso también me llama mucho la atención porque salidos los chicos del servicio y que ahora que ya sabemos todas estas situaciones de las novias, fantasías y bla, 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 que también ahorita podemos hablar de eso un momento, pero a lo que yo voy es a qué hora creen que ellos pueden realmente enamorarse o conocer a alguien. O sea, no, no sé. ¿Sabes qué ujú, noté? Algo ahorita que estás hablando de ese punto, y yo me puse a ver en un video que conté las personas, como dijiste tú, que vienen, y hay como 3 o 4 mujeres
Entre ellas hay una más o menos grande y otras jovencitas que son, no sé, son parte del staff y aparte los 2 o 3 hombres que andan ahí. O sea, pero sí hay un chorro de chicas. Y si eso es ahí, en ese programa de ellos dos, imagínate cuando es una cuestión grupal, siempre ellos El acostumbran a grupo. tener una persona que los anda maquillando, ellos andan caminando, hablando, lo que sea, los andan retocando, les andan haciendo el pelo. Sí. O sea, hay un chorro de chicas alrededor de ellos. Muchas. Oye, pero ¿no crees que por lo mismo de las jerarquías, y esto también te lo comento por mi experiencia siguiendo idols japoneses, por ejemplo, ahí las fans, hablando de jerarquías, porque también existen dentro de las mismas fans, por ejemplo, estaba prohibido que si tú te encontrabas a un idol de tu grupo favorito, no sé, en un restaurante de moda o lo que sea, tú le hablaras y te le acercaras. Y si se enteraban, bueno, te funaban hasta que te sacaban, ¿no? Y casi, casi. Entonces, no sé si, por ejemplo, estas chicas, porque tienes razón, son varias, bajo contrato tengan ciertas restricciones de, digamos, de alguna manera, no sé, ser demasiado amigables con ellos, porque además debe ser súper difícil, ¿te imaginas? O sea, la que peina a Jimin o Jungkook, la que les retoca o las que están ahí, yo creo que ellas también, hasta cierto punto, deben de estar muy vigiladas, ¿o ustedes qué creen? Yo creo que al momento de contratarlas, ¿verdad? Pero Sí. si te diste cuenta, por ejemplo, cuando estaban jugando con los palitos esos, una chica estaba lanzándolos y luego otras se oían atrás que estaban, pero estaban ahí, se oía que tenían el ambiente fuerte. Entonces, Sí. Yo a veces también pienso, a lo mejor son familia de los mismos o qué sé yo, de los que van ahí, no sé. Pero si a lo que voy es, si teniendo mujeres alrededor, aún así se les ve la química a ellos dos. Claro. Se les ve la química, se les siente, o sea, es algo que traspasa, se tocan. Ya ves que, bueno, Jungkook dicen que tiene un espectro, que así, que necesita para estarse él controlando, para estarse él, es algo que está muy, demasiado hiperactivo. Pero aún así, y Jimin también tiene sus ratos con él, cuando salió del servicio. Después él es muy moderado, pero sí le permite a él que lo toque. Él nunca se ha puesto de que, no, sí le deja tocarlo. Ujú. Sí, es verdad. Y yo digo que sí, debe de haber algo ahí. Y eso es que Jimin, mira, Jimin es guapísimo, pero hay momentos en que como que están en algún lugar, una cosa como que de repente hay una cosa que reacciona y como que siento como que se le nota. Yo tengo compañeros que son gays y tienen ciertos gestos, Ciertos ciertas gestos. cosas. Y se le nota a Jimin, o sea, por más, ya ves, Ricky Martin, tantos años se lo guardó y ya después cuando se soltó, cambió completamente, cuando ya lo declaró. Cuando ya se liberó. Entonces, Cierto. sí, entonces yo Cuando se digo, dice cómo salir del closet. ajá, y yo digo, pues, si eso no es onda, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que yo siento que sí hay esa cosa entre Jimin y Jungkook para mí. Y algo que yo he notado es que de verdad los chavos se permiten lo que ellos quieran. Es decir, yo creo que está bien que te enamores de quien tú quieras, sea hombre, mujer o lo que tú quieras. Y creo que es una corriente que ahorita no me acuerdo cómo le llaman, que ya inclusive ya no se distinguen ni como bisexuales, sino que simple y sencillamente se enamoran de las personas, sea lo que sea. O sea, no les da igual si son hombres o mujeres. Y pues yo digo que está padre, ¿no? O sea, está bien que si tú te sientas atraído por una persona, pues no te estés limitando en pensar en los tabúes de antes, de ¿qué pasará? Por ejemplo, dice Kadin, el TDAH, y dice, ¿cuándo dijo eso de que Jimin era bisexual? Bueno, es que en realidad no es que lo haya dicho, sino que desde aquel photobook que nos dejó, ¿se acuerdan? Donde dejó los colores de la bandera bisexual. Y si sí. no es, igual él lo apoya muchísimo. O sea, ya también creo que ya habíamos tenido esa plática en algún otro momento que decíamos, bueno, igual y no lo es, pero sí apoya muchísimo a la comunidad. Y eso también es bonito, ¿no? Es decir, piensas en los demás y quieres darles algo especial, quieres darles una voz, y Jimin se ve que les quiere dar una voz, y eso es muy importante que lo haga. O sea, que no esté ahí. Y de ahí también, si vemos toda su historia, cómo fue cambiando de como macho que se quitaba y estaba todo marcado y así, y de repente como él mismo fue suavizando sus modos, sí como que te deja mucho que hablar. Y recordemos también que antes de que él se fuera al ejército, yo no sé ustedes, pero yo estaba súper mega preocupada por él, porque decía, bueno, es que Jimin sí tiene cierta fragilidad. Y obviamente me preocupaba mucho esa parte. Tanto que es así que todo el mundo, cuando supimos que se iba con Jungkook, dijimos, ay, gracias. Pero luego ya cuando supimos que era más bien que Jimin fue a proteger a Jungkook, o sea, tiene estas clases de detalles y cuestiones la personalidad de Jimin. Sí.
es cierto, sí. Definitivamente, si ellos lo confirman, desde Ana, Julia y Bel, nos vamos a quedar asombradas, porque de verdad, Sí. cuando de verdad, o sea, Julia, cuando ellos lo acepten, vamos a empezar a que todas las fichas se acomoden. Ujú. Ahorita mismo solamente estamos, no sé, Especulando. Especulando con conjeturas. reflexionando también por Exacto. su actuar, porque es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que nos hacen sentir a nosotras. Que eso es lo principal. Si ellos están felices y nos dan felicidad, ¿qué más da si son o no son? Exacto. Exacto. A mí Y eso como no me dice- importa, definitivo. Sí, como dice Bel, eso no te va a dejar hacer menos persona. Lo que tú sientas, el sentimiento Claro. es sentimiento. Exacto, Y ya, exacto. Exacto. ¿verdad? Ahora, La verdad. ahora hay una realidad y esa ha sido siempre. En el medio del entretenimiento y del espectáculo, muchísimos son gays. Y muchísimos también son bisexuales y muchísimos le dan a todo lo que ven. Porque es algo que nosotras tampoco podemos entender porque no vivimos en ese medio. Pero de que eso es común, ay por Dios, desde que ves la historia, no sé, de Hollywood, o sea, ¿cuántos no eran? Y ellas también, siempre, O sea, de no siempre, vamos a claro. decir, o sea, es algo que pasa y es obvio que también pasa en Japón y en Corea y en China, o sea, lo que van a tapar porque también entiendo que culturalmente hablando pues no les gusta, inclusive muchos artistas de Hollywood hoy en día no lo dicen, o sea, algunos sí dicen, no, pues yo sí soy, sobre todo, lo hemos visto con hombres y mujeres, o sea, y no, yo no veo por qué eso tenga que cambiar la percepción de la gente o por qué te tenga que hacer, no sé, mirarlo distinto o quererlo menos, porque quiera un tipo de ser humano, o sea, es que al final de cuentas todos somos seres humanos, inclusive el decir es que quiere a otro ser humano, pues ya es maravilloso, el hecho de que te puedas Claro. enamorar ya es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿por qué juzgar o decir, oh, es menos porque se enamoró de, no sé, una chica, o sea, ¿y qué tiene? Ahora es más porque está con un chico, entonces nadie es suficiente para ellos, ¿no? Al final de cuentas nadie es suficiente. Antes era bien difícil porque antes hasta los perseguían a la gente. Hay un caso de que hay un programa que se llama Despierta América y hay un muchacho que tiene, un señor, que tiene muchos años trabajando. Y yo recuerdo que a veces él agarraba un personaje, se vestía de señora, etcétera. Y pues es muy nice. Y después, hace poquito acaba de salir y dijo, no saben qué, yo reconozco, ¿verdad? Yo no he engañado a nadie, pero lo que sucede es que mi papá, cuando yo se lo comenté, mi papá me hizo que le jurara que no iba a decir nada a nadie. Y hasta que el momento que él murió, ya ahora acaba de morir hace poco y ahora es que yo puedo, ya cumplí con mi promesa, ahora yo puedo ya ser yo mismo, dijo. Como Y te liberarse quedas, de... y te quedas así como que, wow, qué triste es que una persona tenga que sacrificar sus sentimientos, su vida para complacer a otra persona. Simple y sencillamente porque otra persona no le acepta. Dices tú. Pues sí. Ahora, fíjense que estaba yo viendo una chica en TikTok, ya ven que luego aparecen muchas, ¿no? Y que tú ni es un tema, pero estaba, por ejemplo, hablando de las Blackpink, o sea, decía, qué bien estoy, porque decía que ya no las sentía iguales, que ya las sentía cansadas, y mucha gente empezó a escribir, ay, sí, porque BTS también, pero la chica esta empezó a decir, es que cuando One Direction también empezó así, o sea, de que ya no se les veía contento juntos, y que ya no era lo mismo, ¿no? Y yo me lo quedaba pensando, dije, bueno, pero es que en realidad no es el caso de BTS, y teníamos que hablar también acerca de que ellos le están dando voz a todos. Entonces, si hasta cierto punto, Jimin, no decimos que sea, no sea, o porque él puede ser lo que quiera o no, pero el que le dé voz a diferentes tipos de, pues, amores que existen en el mundo, yo creo que está perfecto. O sea, yo lo veo y digo, qué gusto que en un grupo tengamos una voz que está dedicada a hablarles a todos, porque también está como muy limitado el que tú puedas decir, o sea, ¿por qué pensar que todas las canciones son para los mismos tipos de enamoramiento o que ellos no sienten o piensan diferente? Porque además es algo que ellos han destacado mucho, por eso les decía, uno, yo no creo que estén así casi que anacrónicos ni cansados unos de otros, creo que le dan voz a todo mundo, porque luego también vi a una señora que decía, yo soy ya una señora y ya me cansé de que me ataquen y voy a dejar a BTS, y yo decía, no, señora, está usted mal, al contrario, o sea, no puedes dejar tu lugarle a nadie, no puedes alejarte, porque en realidad no sabemos cómo son las personalidades de ellos. Y también hablando acerca de boy bands, recordemos que en NSYNC, por ejemplo, también uno de ellos al final de tiempo sí dijo, bueno, yo soy gay, o sea, es normal, yo no digo que todos tienen que ser iguales, ni mucho menos, o sea, tienen que dirigirse a un público tan amplio que obviamente dentro de todas sus personalidades tiene que haber un poquito para todos.
No, y otra que también me acordé que en un grupo, no sé qué grupo era, pero que uno tuvo que esconder que estaba casado y que tenía hijos. Hasta después de mucho tiempo lo sacó y dices tú, wow, qué triste, ¿no? Para la esposa, para el hijo, para él mismo. Ojalá la cultura coreana cambie un poquito en ese sentido, porque más que nada BTS, yo siento que lo que es BTS y lo que representa es el amarse a uno mismo, el quererse a uno mismo, el ver por los demás, o sea, a los estudiantes siempre les dio la voz también, porque ya ves que hay unos que se matan mucho y para ellos es bien importante y si no quedas en una escuela ya eres un fracasado, y hay gente que, muchachos que hasta se mataban, entonces por eso mismo ellos hacían canciones y decían, no sabes qué, tú vale la pena, etcétera, etcétera, y empezaron a contar de sus propios problemas como Suga y también decía, yo no fui bueno en la escuela, pero mira, o sea, a lo mejor es bueno para otra cosa. Y esas cosas es lo bonito y es lo que hace que BTS sea un grupo tan fuerte y un grupo a que seguimos tantas personas por lo mismo, porque hay tantas cosas que uno no sabe y cada persona, personas más adultas, personas jóvenes, todos nos identificamos con ellos y con la música que ellos componen, yo creo. Pues eso también estás de acuerdo, incluiría, por supuesto, el tipo de amor, o sea, que tú puedas amar a quien tú quieras. Entonces, también el pensar o limitarnos en el, ay, no, no puede ser, a lo mejor, es que no, porque tampoco va por ahí, porque tú dices, habla de todo un espectro de vivencias de la vida. Entonces, pues obviamente tiene que cubrirlo todo. Y también es cierto, y esta misma chica lo decía, es tan poquito el tiempo que tienen los grupos, tanto femeninos como masculinos, de estar ahí, de tener este punto de atención máximo, porque de repente sí es cierto, van a querer ser, en algún momento a lo mejor van a querer ya no ser idols porque es realmente agotador, ¿no? O sea, también ¿cuántos años puedes aguantar de idol? ¿20? Que es lo que yo he visto que un grupo en Japón ha aguantado, ¿no? 20 años. Y ya tienen esa idea de, pues ya me casé, ya quiero tener hijitos, o ya quiero hacer otra cosa, quiero poner un hotel, un restaurante, que yo sé, ¿no? Porque imagínense de veras lo agotador que es. Entonces, ¿cómo no disfrutar ese rayito de luz que nos dan? Este año va a ser el quinceavo año de BTS. 14, ¿cuántos llevamos? ¿14? Yo diría, No, a ver, porque fue en 2013 a 2023 son 10. Y 2023, 15. 24, 25, 15, 12, van a ser 15, ¿verdad? va a ser, claro. Fue 15 y va a ser Fue 15, va a ser 16. Ujú. Ah, ok. Ay, qué pues padre. sí, eran muy chiquitos. Jungkook tenía 15, ¿no? Sí, no sé, ya. Sí. Estaba chiquito, sí, estaba chiquito. No sé por Realmente qué ver pensé esos que iba a ser 15, pero sí son 16, porque ya 15 va a ser wow, pero todavía estaban en el servicio militar todos, pero el próximo, sí. Sí, pero pues también hay que entenderlos, imagínate, por eso les digo, la velocidad a la que van a querer sacar la gira, para luego yo me imagino ellos también volver a hacer algo cada uno por su cuenta, porque ya vimos que sí tienen éxitos solitos, entonces, pues no sé, estaría bien, lo que no han hecho en BTS que en otros grupos sí, y ya habíamos platicado, lo de las subunidades funcionan muy bien, porque cuando otros se van a hacer algún trabajo solito, los que quedan entonces hacen algo por sí mismos para el grupo. No sé, yo creo que hay muchas cosas que todavía les queda por explorar y que pueden ser muy divertidas. sí. Por Pues sí, ejemplo, ahorita, ujú. no, al contrario es que te iba a decir, Kadin dice, en mi trabajo siempre hablo de ellos y mis compañeros me ven como loca, ja. Dice, pero loca de amor por ellos. Es que dan tanto amor, o sea, ¿cómo alguien te va a limitar que los quieras o no? O tú solita, entonces, ¿qué? ¿No has escuchado sus canciones? ¿No han entendido nada, muchachas? Nunca los dejen, a menos que sea por una razón, no sé. No sé por qué razón podrías dejar de querer a BTS, la verdad. Pero A bueno, ver, siempre hay gente que alrededor siempre dice, ay, tus chinitos. Yo digo, no son chinos, son coreanos. coreano. Exacto. Ay, tus chinitos, tus chinitos. Sí, pero hay chicas locas también, por ejemplo, ahora que salió lo de Jungkook que anda supuestamente, con Con Winter, Espa, con muchas chicas Winter se Espa. agarraron a romper fotos. ¿Saben qué me pasó hoy? Porque yo estoy con me gusta mucho el app de BTS and the Sun, lo que son los muñequitos y todo eso. Yo juego un ratillo todas las mañanas o cuando tengo un chance. Cuando voy en el bus, juego un ratito. Pongo el de los 10 minutos o una cosa así, 15. Y hoy se me ocurrió, en una de esas, me metí y nunca me meto a lo que es la isla donde están muchas personas y comentan. ¿Por qué? No sé, no me da. Pero sin querer me metí y de repente empecé a ver que estaba una de las personas ahí, estaba poniendo, o sea, con letras grandotas, normalmente no es así, y empezó a poner y empezó a hablar.
tanta tontera y cosas que otra chica le dijo, ¿sabes qué? Te voy a reportar por todo lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? Yo me salí. Dije, no me interesa estar participando en esto, pero digo, hasta ahí se están metiendo, hasta ahí. Y eso era creo que porque estaban hablando, creo que de algo como que estaban diciendo que él estaba como que era un mentiroso y que no sé qué tanto, que dije yo, ¿qué le pasa? Yo mejor me salí, dije, no me voy a complicar mi mente ni voy a llenarme de cosas que no me interesan, pero sí lo vi y me sorprendió. Dije yo, que hasta esos niveles llegaran ahí, en ese tipo de jueguitos a ponerse a hacer ese tipo de cosas, pues como que no. Pero sí hay gente bien loca, ¿eh? Gente bien loca. Sí, Si a mí me dejaran de gustar, mejor vendo las cosas, pero romperlas, no, oye, si son un buen de dinero. O sea, la verdad, ¿no? O sea, Cierto, ¿por qué lo cierto. mejor lo vendo? No sé, lo malbaratas. Ya ves que las coreanas cuando compran así los álbumes que tienen muchísimos, de todos los artistas, luego los dejan en la calle y tú puedes pasar y llevártelos porque lo compran para hacer números, pero pues obviamente no vas a tener 30 álbumes de BTS o no sé de qué artista te guste, pero no, aún así no, muchachas, sí es una locura, ¿no? La verdad, ponerte a decir estas cosas, además, como si de verdad, yo sinceramente les digo, así me dijeron ahorita que Jungkook se anda con la de Ice Spice, se hizo 3 perritos en el brazo, lo cual yo veo muy difícil porque Jungkook no es de hacerse perritos, pero bueno, vamos a suponer que por algún motivo extraño se hizo 3 perritos, o sea, no, ni así cambio de opinión sobre las cosas que veo y siento con el hijo. Claro. Si él anduviera con alguien, o incluso si Jimin saliera con que tiene una pareja, a mí no importa. A mí me gusta él. A mí me gusta la música, me gusta su esencia. Me Y gusta feliz lo que que es sí. el concepto. Y feliz que si son felices, pucha, qué fantástico que puedan tener a alguien que los pueda acompañar, que lo quiera, no sé, que lo mime. Entonces, fantástico, que ojalá que pudieran tener una pareja. Sí, que les aguante el paso, porque de verdad, miren muchachos, piénselo. O sea, yo retrocedo y pienso, no sé, los novios que yo he tenido y así digo, bueno, yo soy muy libre, yo soy de esas de que vete a hacer tus cosas y así, pero cualquier novia te va a aguantar que el novio se te vaya meses y meses a una gira Claro. No, y no te no, puede llevar, ¿no? Porque es lo que decía Ana, o sea, ya déjense que sean gays o no, ya eso ya no importa. Pero el hecho de que tampoco puedan decir que tienen una novia porque se te van encima, o sea, ya, es que es eso ya. Y como dice Karin, si ellos son felices, yo también. Pues la verdad, sí, por eso les digo mucho. Imagínense, o sea, el que ya, el amor prohibido, literal. Que no puede decir que eres su novia, que la gente te vea por ahí, pues tú no puedes decirle, Jungkook que es mi novio. Ay, no, qué feo, ¿no? Y Digo, si fuera lo que dijo Namjoon, oye, ya son adultos, 30 años, ya son adultos. Exacto. Ellos, cada quien enfóquense en lo que se tienen que enfocar y ya. Y por cierto, ¿quién sabe qué va a pasar con este hombre, verdad? Con el PD, ¿cómo se llama el señor? Sí, no, sí, no el se Bank sabía nada. TV. Oye, pues yo supe que le congelaron su dinero, como 105 millones de dólares ahorita están congelados, que es dineritito de él. Se lo congelaron la semana pasada. O sea que, quién sabe. Y justo cuando comenzó todo esto, salieron a relucir de que tenía novia y bueno, y anteriormente también había, cuando salió lo de Jimin, también era también por algo que le estaban investigando a este caballero. Sí, también lo estaban investigando en ese momento. De hecho, cuando pasó lo de Jimmy, él acababa de regresar de Estados Unidos porque llevaba meses viviendo en Estados Unidos y no había ido a Sí, Corea y regresó exacto. con ellos. Kadin dice, moriría por ver los hijitos de ellos y una hijita de Jimmy, muero. Y también nos dice, sí, todo fue muy turbio. Es que de verdad ahí hay algo bien extraño. Si este hombre infló los números, pues también está mal, la verdad, pero estamos de acuerdo con los chicos, no creo que tuvieran que ver en la inflada de números, o sea, pues eso qué. Claro. Ahí está todo muy turbio eso. Hay que esperar qué es lo que va a salir a la luz. Pues está todavía muy, en el video pasado platicábamos de él y de que pues sí, yo no sé, pero esas miraditas, no sé, a veces como que no, él no me agrada mucho por Sí. decir casi nada, pero bueno. Al principio, cuando estaban bien chavitos, yo muchas de las veces veía que a veces ponían en de esos programas, ya ves que yo seguía los Room BTS o el otro de Bombo ya, yo llegué a verlos, o sea, tiempo después, ¿verdad? No en ese momento. Pero sí se veía que, por ejemplo, él les decía, en una de esas los mandó, les dijo, ¿saben qué? Están demasiado cansados.
se van a tomar, le estaba diciendo, estaban en una sala como una reunión, les voy a dejar que se tomen 2 semanas, váyanse con su familia, hagan lo que tengan que hacer, porque ustedes necesitan tener vida. Y yo me quedé así, wow, pero eso fue al principio, o sea, cuando ellos ya tenían fama, pero estaban chicos todavía. Sí, les dijo, y yo dije, wow, eso por eso a mí me caía muy bien. Pero ya después, pues con esto que está pasando últimamente, pues, quién sabe. No, sí, Ana. Es que te acuerdas lo que te decía, esa mala experiencia que yo tengo con todos mis grupos de idols japoneses. Porque cuando hacíamos reuniones aquí en México, porque sí que hacíamos, antes de que la ola coreana acabara con todo, siempre platicamos y decíamos en broma de que el presidente en ese entonces la empresa se llamaba Johnny Entertainment, fíjate, tenía el mismo nombre del creador, o sea, un poco egocéntrico el hombre. Y siempre nos burlábamos y decíamos, no, sí, porque yo creo que el Johnny se lo lleva todo, que no sé qué. Y cuando se va sabiendo años después que sí, o sea, lo que decíamos en broma era cierto, no sabes. Efectivamente se llevaba todo. Nos pusimos a pensar, sí, cuando nos pusimos a pensar y porque salió un documental de la BBC donde sacaron todo, o sea, no tuvieron piedad, y se vio todo, cómo efectivamente sí se llevaba a los chavitos, cómo él escogía a los que iban a debutar, y él ponía a cada quien en los grupos. Bueno, yo de repente empecé a darme cuenta y dije, pero qué terror, porque lo decíamos de broma, muchachas, y resultó verdad. Entonces, así a veces me siento con Vampiri, o sea, lo veo y digo, es que es como Johnny, o sea, este hombre, yo no me la creo que sea ni tan bueno, ni tan puro, ni tan santo, porque, o sea, de que son genios, lo son, ¿no? Pero de que luego son unos monstruos atrás, también. Hasta las mujeres. Hasta las mujeres. ¿Te acuerdas que hubo un caso muy, muy sonado de una mujer que los mismos chicos del grupo andaban en otro lugar, fuera de Corea? Creo que era coreano. Y salieron y que dijeron que la mujer los manoseaba, que los extorsionaba, que no les daba como... Sí, creo que hasta les pegaba, Ana. Sí, creo que les pegaba. Y yo dije, ¿cómo crees siendo un monstruo de mujer? O sea, por eso es que no confiamos del todo, y ahorita que van a entrar otra vez en esta etapa que al principio yo imagino que para ellos es súper emocionante empezar a dar conciertos, pero recordemos que entre el 2017, que fue cuando también Jimmy y Jungkook como que se tronaron y se fueron a Tokio, fue porque ya no podían con todo lo que ocurría en los conciertos, se sentían a veces en estos sitios, sobre todo ya ven, Jimmy decía, yo me sentía en un lugar muy oscuro. Entonces, a veces atrapado en mi habitación, porque pues, a tomar. Y estás de gira y vas de uno a otro. O sea, yo insisto, al principio debe ser así colosal, maravilloso, y te alimentas de la gente, pero también dicen que cuando bajas del escenario, ahí les entra a todos como la depresión, como, ay, ¿y ahora qué hago? No, ahora ya estoy solito en mi cuarto de hotel. Y yo creo que todo eso es muy difícil de manejar, y de verdad, muchachas, hay que agradecerles que el próximo año se van a animar, porque créanme que yo de veras no pienso que sea ni por dinero. Sí creo que es por amor al arte el que lo van a hacer, porque volverte a enrolar en eso definitivamente tiene que ser por amor. Y luego ya como dicen, ya no tienen la misma edad, y quieras que no, aunque están bien jóvenes, pero tanto, están sobre las rodillas, sobre las articulaciones. Ya ves, Jimin tiene problemas de rodillas que le tienen que dar terapia cuando está haciendo todo eso, y es doloroso, pero él sigue. Entonces, yo no sé por qué, yo tengo un sentir, a lo mejor, ojalá y no, y digo que no, pero yo siento que esta a lo mejor es la última gira de ellos. Yo no sé, porque así como grupo. Como grupo, claro. Seguramente después van a estar individuales. ¿Quién lo sabe? más probable. A lo mejor saquen música o hagan cosas, pero así como hacer esa gira, quién sabe. Yo estoy pidiendo que ojalá vengan, como la vez que yo fui, la de Permission to Dance, que haya cuatro fechas juntas, porque si no, acá se va a poner duro para agarrar boletos, porque viene mucha gente para acá, para California. Kadin dice, a mí también me late que eso va a pasar, Ana. Es que saben que no pueden llegar a ese ritmo. Y ahora que hablamos de Namjoon, que yo al cual amo porque considero que este hombre de veras, sí lo siento, desde que pasó lo del ejército, es más, no, desde antes de que se fueran, en aquel festa fatal, que todo el mundo interpretó como que ya se iban a separar para siempre, desde ahí ya estaba raro Namjoon, o sea, cuando empezaron con sus cuestiones cada uno solo, y lo que es él, y por ejemplo, pues sí, Yoongi, siento que están un poco hartos de la fama y quieren vivir su vida, además porque digan lo que digan, se les van encima. Dice Kadin, que los Juegos del Hambre comiencen, eso pasará con los boletos. Yo tengo miedo, de hecho me he hecho mucho la idea de que voy a poner lo mejor de mí, pero espero y de verdad quiero alcanzar un boleto, pero ¿cómo les diré? No quiero sufrir por eso, porque de verdad sí te tensa. Y todavía nos dice Karin, a mí Namu me preocupa mucho, a mí también, porque siento que ese hombre ya no puede con esto, o sea, el hecho inclusive que diga, miren, ya,
yo ya no, es que sí fue hasta cierto momento como que lo dijera así, yo ya no los voy a representar porque ya todos están grandotes y yo ya Sí. no tengo por qué ser la voz de ellos. O sea, yo lo sentí que lo dijo así, pero no se lo tomé mal porque tiene razón, o sea, Jean tiene 33 por Dios, entonces también, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto va a seguir hablando por Jean o no, o Sí. por hobby o pues no, o sea, ya llega un punto en que si la riegan, Pero muchachos, háganse aún conscientes. aún así, quieras que no, he estado tomando fotos y cuando están en los ensayos y está haciendo cosas para subir, para que la gente se motive. Y eso yo creo que es por cuenta de él. Y aunque digas que no, pero en cierta manera, y luego se le ve el contento cuando está con todos, o sea, se le ve un poquito más animado. Pero aún así, como dices tú, creo yo que está él de alguna manera viendo todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pueda pasar, y por eso él es como que le está tratando que la gente, hey, enfóquense, 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 porque esto es lo que viene, esto es lo que viene, viene algo bueno, viene algo bueno. Entonces, ojalá sí, ojalá que sí. Mira, Kadin dice, exacto, es que él va a ser el próximo CEO. ¿Qué creen que eso sí lo visualizo? No lo veo ya tantos como en escenarios, porque creo que es que Nam tiene un alma muy sensible. Y yo creo que ya llegó un punto en la vida de Nam donde efectivamente se está planteando muchas cosas y cosas muy profundas que tienen que ver con la existencia misma. Y de verdad, yo creo que a diferencia de los demás, es que, ¿cómo le diré, muchachas? Si te tiene que tocar o pasar algo muy fuerte, yo creo que algo así pasó con Nam, que le ha cambiado sus perspectivas de la vida y sus prioridades. Sí. Sí. Dijo, Hoy, no, chicas, las voy a dejar porque ya ay, sí, me tengo que no te levantar preocupes, mi temprano. querida Julia, ya se nos está desmayando, pero el próximo viernes nos Sí, vemos. pues La son que las puede 10:30 de llegar, la llega. noche ya. Sí, porque ya estamos, ahora ya estamos filosofando, ya estamos entrando en ondas muy fuertes de la existencia misma, pero muchas gracias, Julia, muchas gracias a Kadin, que también Sí, nos dice, muchas gracias. Él y Jungi, pues sí, se ve que la han sufrido mucho, en realidad todos, pero por eso los amamos mucho. Gracias a Ana, que es mi copresentadora, que la amo y la adoro, porque es mi co-host, ella me ayuda y me sigue en todas mis locuras. Gracias, mi Ana, gracias, Julia, gracias, Kadin, y esperen este video porque va a estar muy bueno, lo voy a subir Una lo más pregunta súper posible. rápida nada más, porque tú lo has puesto mucho, mucho, mucho y a veces no, mira, cuando tú estás preguntando, ojalá y se haga que nos pudiéramos ver el 26, que hagamos nuestra reunión, que has puesto las opciones que pudieran ser. A mí me gustan todas las opciones, por eso yo no he puesto nada, porque yo la que sea, soy a ser feliz. Pero y para lo del 31, pues como cae en miércoles, pues estaría bien, un poquito difícil, porque sí, no sé, todavía los horarios, pero casi siempre esos días me toca salir tarde. Pero sí sería fenomenal. Del 26 para festejar Navidad, o festejar lo que pasó en la Navidad, las fiestas, lo que sea, y para reunirnos y compartir, sería fenomenal. Ah, mira, Kadin dice el 27 y 28 no, porque yo voy a ver el concierto de Jean. No te Ah, preocupes, sí, yo también Kadin, voy, ese yo no. también, el 27 voy yo, sí. Pero entonces puede ser el viernes, si es 31, creo que es viernes 2, ¿no? Entonces este viernes igual nos volvemos a juntar. Y yo espero que lo podamos hacer todo y que nos divirtamos mucho juntas. Y de veras, gracias por ser las Eso. pioneras de animarse a estar aquí conmigo. Gracias por todo lo que opinan y de verdad Sí, las quiero. muchísimas gracias. Y un gusto conocerlas. Que estén muy bien. Ay, vete a Buenas descansar. noches, Chao, gracias. chicas. Chao. Nos vemos, Saludos chicas. a todas. Gracias, Bel. Bye. Gracias a Bye. todas. Bye.